noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te explicamos qué es lo que hace la NSA. Soy Ringer y en el episodio de hoy vamos a hablar de Edward Snowden. Para los que no lo sepáis, Edward Snowden era un analista de seguridad que en el año 2013 filtró un montón de datos de la NSA a la opinión pública. Los filtró al periódico The Guardian y básicamente se montó un revuelo a nivel mundial porque lo que dijo no dejó indiferente a ningún estado. Así que vamos a ello. Pues vamos a ver. Edward Snowden lo que hizo es que trabajaba como analista de seguridad para la NSA y resulta que en un momento dado, durante una locución televisiva, según todo esto según él, el director de inteligencia de Estados Unidos, el director de inteligencia nacional, bajo juramento miente cuando es interrogado por un senador sobre escuchas a ciudadanos americanos. Básicamente fue preguntado si se estaban recopilando datos de ciudadanos americanos y él respondió que no, por lo menos no deliberadamente. De acuerdo con Edward Snowden, evidentemente el director tiene otra opinión, pero de acuerdo con Edward Snowden lo que estaba diciendo era que estaba mintiendo deliberadamente. Eso de alguna manera le enervó y decidió que era el momento adecuado para desertar. Además, desertar en el sentido militar de la palabra, es decir, lo que hizo se consideró traición y, bueno, no voy a entrar si de manera más justificada o menos justificada, pero desde luego legalmente eso se considera traición, lo que hizo, independientemente de que luego sea más justo o menos justo, más ético o menos ético, ahí ya no quiero entrar, cada uno tendrá su opinión particular. Básicamente, Snowden empezó a trabajar para la CIA como administrador de sistemas. Estaba destinado en Ginebra. Posteriormente, en el año 2009, pasa a ser contratista de la NSA a través de la empresa Dell como ingeniero de sistemas y de infraestructura. En este momento ya empieza a tener contacto con redes clasificadas y herramientas SIGINT de análisis de señales. A partir de este momento es cuando decide que es una buena idea hacer lo que hizo y entonces en el año 2013 cambia a otra empresa, Booz Allen Hamilton, en el cual tiene un rol de analista de infraestructura o sysadmin. Y sysadmin. ¿Qué le permite hacer el rol de sysadmin? Pues lo que habíamos hablado en un montón de ocasiones. Precisamente de los sysadmins es de quien menos te debes fiar porque tienen acceso absolutamente a todo. Así que lo que hizo como en su puesto de sysadmin es grabar toda la información a la que tenía acceso todo el sistema. A partir de este momento, lo que hace es que con un pendrive en el que ha grabado absolutamente toda la información que caiga por sus manos, lo que hace es que deja su puesto en Hawái, viaja a Hong Kong y allí es cuando le cede la información al periódico The Guardian. Debemos decir que robó una inmensa cantidad de documentos, sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los documentos han sido filtrados a la prensa. Pero bueno, el caso es que en junio de 2013 decide hacer un vídeo en el que se identifica públicamente y explica todo lo que ha hecho y, bueno, de alguna manera cuenta que en realidad no lo hizo por traición, sino que quiere hacerlo para que la gente sea consciente de qué es lo que hay, no quiere vivir en un mundo donde está todo registrado y bla, bla, bla. Pero bueno, todo eso en el fondo a Estados Unidos le da igual. Básicamente se le acusa de espionaje por robo de propiedad gubernamental y comunicación no autorizada de información clasificada. Así que no se le permite defenderse alegando interés público. Pues bien, en ese momento recordemos que estaba en Hong Kong, así que evidentemente Estados Unidos solicita la extradición. Lo que ocurre es que decide huir, porque Hong Kong no actúa inmediatamente, le da un poquito de margen y decide huir a Moscú, con idea de coger un vuelo a Hispanoamérica. El problema es que en ese momento, durante el viaje, Estados Unidos revoca su pasaporte, con lo cual se queda bloqueado en el aeropuerto de Moscú. Lo siguiente que ocurre es que, claro, pues no tiene posibilidad de ir a ningún sitio y pide asilo en Rusia. Así que Rusia le concede asilo temporal durante un año, pero con una condición. Y atentos aquí porque es cuando entra en juego la geopolítica. Básicamente la condición es que le concede asilo político siempre y cuando deje de filtrar activamente información contra Estados Unidos porque no quiere perjudicar los intereses de sus socios.
Y en este caso voy a leer la cita textual de Putin, que quedó registrada en el periódico The Guardian. If he wants to go somewhere and someone will take him, go ahead. If he wants to stay here, there is one condition. He must stop his work aimed at bringing harm to our American partners. As strange as that sounds, coming from my mouth. Así que lo traduciré lo mejor que pueda de esta manera. Si quiere ir a alguna parte y alguien está dispuesto a aceptarle, adelante. Si se quiere quedar, hay una sola condición. Debe parar su trabajo dirigido a hacerle daño a nuestros socios americanos. Tan extraño como pueda sonar esto saliendo de mi boca. Lo que ocurre en ese momento es que desde el año 2013, 2014 en realidad, hasta el año 2020, es que Rusia le permite estar allí por una situación un tanto ambigua. A partir del año 2020 obtiene residencia permanente en Rusia y a partir del año 2022 obtiene ciudadanía rusa. Y mientras tanto, pues no divulgó más información, pero lo que sí que estaba haciendo era participar en conferencias remotas, entrevistas, activismo en pro de la privacidad, etcétera. Pues bien, ahora que ya sabemos quién es Snowden, pues vamos a ver qué es lo que hizo. Las filtraciones de Snowden son inmensas, a pesar de que ha filtrado solamente una pequeña parte de toda la información que ha robado, pero básicamente lo que se ha filtrado es altamente preocupante. Sacó a la luz el programa PRISM, que básicamente es un programa de recolección de mensajes y datos a través de Internet. Y estamos hablando de absolutamente todo. Estamos hablando de vídeos, chats, emails, voz sobre IP, absolutamente todo lo que se podía recolectar se recolectaba. Lo que pasa es que en este caso, Prism lo que hacía era que solicitaba acceso a distintas compañías y las compañías pues se lo tenían que ceder a la NSA o la CIA o quien estuviera detrás de Prism. En realidad no está claro quién anda detrás. Pero bueno, la cuestión es que estas empresas estaban cediendo los datos a solicitud del gobierno americano. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. No todas las empresas fueron igual de entusiastas a la hora de ceder los datos. Yahoo, por ejemplo, se metió en pleitos contra la NSA, alegando que violaban toda la Constitución y todo lo que se pudiera violar en términos de privacidad. No sin razón, todo hay que decirlo. Y sin embargo, básicamente el gobierno amenazó con estrangularla. Es decir, al final cedió cuando en uno de los juicios básicamente lo que le dijeron es que le iban a multar con $250.000 por día si no empezaba a ceder los datos igual que el resto de empresas. Sin embargo, Microsoft, por ejemplo, empezó a ceder los datos desde el día 1 sin ningún problema. Y bien sea cediendo datos a través del famoso backdoor de Microsoft, bien sea cediendo los datos bajo solicitud sin requerimiento judicial o de cualquier otra manera. Pero bueno, lo interesante de todo esto es sobre todo tener en cuenta una cosa. La legislación americana prohíbe expresamente que ciudadanos americanos estén sometidos a espionaje sin requerimiento judicial. ¿Dónde está la trampa? Pues la trampa está en que, bueno, estoy poniendo en el caso de los americanos, pero en realidad prácticamente todos los países actúan de igual manera. La trampa está en que en lugar de utilizar PRISM solamente ellos, contaban con otros países, en particular lo que se conocía como las Five Eyes Nations, que eran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido, mediante las cuales las distintas agencias de inteligencia empezaban a espiar unos a otros. Es decir, los americanos no pueden espiar a americanos, sin embargo, los australianos sí, porque no tienen ninguna ley que prohíba espiar a ciudadanos americanos. Así que básicamente cuando Estados Unidos necesitaba información sobre un ciudadano americano, a pesar de que, como veremos más adelante, tampoco era demasiado exigente, pero bueno, lo que hacía era que le pedía, por ejemplo, a Canadá que le pasara los datos y al revés, si Canadá necesitaba información sobre algún ciudadano canadiense, le pedía la información a la NSA. Pues, bueno, lo que quería decir con respecto a esto es que la legislación básicamente lo que permite es que siempre y cuando al menos uno de los dos interlocutores, perdón, al menos uno de los dos interlocutores en una comunicación no sea americano, la ley le ampara. Y eso quiere decir que
tenía que tener una certeza del 51% al menos de que alguno de los interlocutores no es americano. Pero si tampoco se llegaba, pues tampoco pasaba nada. También se filtraron datos internos de training, presentaciones y tal, en los que básicamente lo que argumentaban era que, bueno, tampoco pasa nada si al final se cometen errores. Así que bueno, eso es lo que ocurría. ¿Qué ocurre? Que no estamos limitados solamente a las Five Eyes Nations, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido. Eso más adelante se extendió a los Nueve Ojos, que incluía, además de los anteriores, a Francia, Holanda, Dinamarca y Noruega, y luego los 14 ojos, España, Italia, Alemania, Suecia y Bélgica. Y eso contando solamente lo que son países occidentales. También estaba metido en el ajo Israel, Corea del Sur, Japón, India y bueno, bastantes más. Prácticamente, salvo las naciones típicas, Rusia, Corea del Norte, China, etcétera, salvo esas, prácticamente el resto del mundo estaba metido en el ajo para pasar datos de filtraciones entre unos y otros. Pero bueno, la cuestión está en que llegó tan lejos el escándalo que hasta llegaron a espiar a la canciller Merkel entre el año 2002 y el año 2013. Entonces, bueno, se puede argumentar que hasta qué punto se considera susceptible de terrorismo a un personaje como la canciller Merkel. Como digo, eso levantó bastantes ampollas. Merkel, por lo menos que se sepa, seguramente haya habido bastantes más. Pero bueno, en general eso es lo que era el programa PRISM. Sin embargo, no es el único. Contaban con bastantes otros. Por ejemplo, estaba el gobierno americano también tenía el X-Key Score, que era básicamente una especie de Google para espiar. Buscaba en bases de datos, emails, chats y todo lo referente a cualquier persona. Permitía ponerle tags a cada una de las conversaciones, a cada una de las personas, y con eso era capaz de buscar toda la información referente a esa persona en todas las bases de datos que sacaba Prism. Luego, por otro lado, otro de los programas era Tempora, que este era británico, no era americano, y según Snowden, los británicos son bastante peores que los americanos en el sentido de espionaje y violaciones a la privacidad de la ciudadanía. Y básicamente Tempora lo que hace es que es un programa en el que cables de fibra óptica que pasan por Reino Unido eran pinchados para interceptar comunicaciones. Y esto es especialmente sensible porque básicamente Reino Unido es un hub a nivel de Internet. Muchísimas redes de Internet pasan por allí, con lo cual la cantidad de datos que son capaces de interceptar es enorme. Luego está Upstream, que es semejante a Tempora, pero americano. Es básicamente una recopilación directa del backbone de Internet antes de que los datos lleguen a las empresas. Entonces, a través de Upstream ni siquiera tenían necesidad de pedir a las empresas que le manden la información a través de Prism. Directamente ya lo cogían ellos. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los datos por aquel entonces no estaban cifrados. HTTPS no era un estándar, ni muchísimo menos. Pero bueno, aún así tenemos que tener en cuenta que incluso cuando llegara ese momento, es decir, incluso aunque todo el tráfico de Internet estuviera cifrado, lo que es Transec, las comunicaciones no. Es decir, no hay ComSec. ¿Qué ocurre? Que una vez llega al servidor de cloud de Google, por ejemplo, hay dentro los datos, dentro del el servidor de cloud de Google, los datos no van cifrados. Con lo cual, teniendo un backdoor, pues, se puede hacer lo que uno quiera. Es capaz de leer lo que le dé la gana. Bueno, otro de los programas es Muscular. Es semejante a Prisma, pero no requiere colaboración de las empresas. Es básicamente hackeo puro y duro. Y este es un programa americano y británico. El Project 6 es un proyecto americano y alemán y es básicamente una colaboración entre ambos países para crear una base de datos de terroristas o potenciales terroristas, aunque se supone que en realidad ha habido bastantes más personas que ni eran terroristas ni tenían sospecha de terrorismo, pero bueno. Otro de ellos es Lustre, es parecido a Project 6, pero en este caso con Estados Unidos, Francia y Inglaterra, perdón. Otro de ellos es State Room. Es parecido a Tempora, pero básicamente consiste en antenas en embajadas que capturan señales de comunicaciones por microondas, satélite,
Es decir, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña tienen una embajada en España, pongamos por caso, y sobre el tejado de la embajada tienen una especie de cúpulas de radar y debajo de esa cúpula lo que tiene es un montón de antenas que se dedican a capturar comunicaciones que pasan cerca de la embajada, bien sean por satélite, bien sean microondas, radiofrecuencia, lo que sea. Así que pues bueno, esto es básicamente una muestra de todos los programas que utilizaban. En realidad hay bastantes más, pero yo creo que estos son los más representativos para que nos hagamos de una idea de cuáles son las capacidades que tenían. Y bueno, ¿por qué estoy hablando en pasado? Pues básicamente porque en el año 2019 PRISM fue declarado inconstitucional por el gobierno americano. Ahora lo que hacen los gobiernos es que solicitan directamente a las empresas que le pasen los datos, bien sea con orden judicial, bien sea de buena fe. Y si no se las pasan, pues como hemos visto antes, utilizan Muscular o cualquier otro programa en el que básicamente hackean las empresas. No tienen demasiados reparos. Así que pues ya llegamos a la última parte del podcast en la que abrimos un poquito el debate. ¿Qué opinamos de todo esto? ¿Esto es útil? ¿No es útil? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. En España, por lo menos, ha habido un montón de intentos de atentado que han sido frustrados básicamente gracias a estas técnicas. Es cierto que cuando empiezas a leer las noticias por Internet, y cuando digo esto me refiero a toda la bibliografía que yo he buscado, evidentemente en toda esta bibliografía empiezan a hablar de lo que son derechos, libertades, de privacidad y todo lo demás, los cuales son completamente lícitos y legítimos. No quito razón, vaya eso por delante. La ley está para algo, la ley protege y básicamente el hecho de saltársela sin una orden judicial va contra uno de los poderes del Estado. Todo eso vaya por delante, es decir, no podemos olvidarlo en ningún momento, que la ley protege a la ciudadanía. Pero dicho esto, también tenemos otro problema, y es que en España por lo menos ha habido grandes casos de terrorismo, bien sea con ETA, terrorismo islamista, o bueno, en general esos son los dos principales. Pues bien, muchos de estos intentos de atentado se han quedado en intento gracias a que se ha descubierto con antelación qué es lo que se estaba preparando y qué es lo que se estaba maquinando. Por desgracia otros no, pero muchos de ellos sí. Y de hecho, gracias a esto, yo estoy convencido de que es una de las razones o una de las maneras en las que se ha conseguido acabar con la banda terrorista ETA en España. Entonces, podemos abrir el debate de si es más lícito o menos lícito, o qué es lo que se puede permitir o qué es lo que no se puede permitir. Dejo esto abierto para que cada uno lo interprete como le dé la gana y lo prefiera. Pero lo que tenemos que recordar siempre es que, como se dice en inglés, no hay comida gratis. Si quieres conseguir algo, al final tienes que sacrificar algo. Y en este caso tenemos que decidir qué es lo que preferimos. Si seguridad o si libertad. O privacidad, como se quiera ver. Pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Ha sido relativamente corto. Lo que pasa es que, quería de alguna manera contar qué es lo que pasó con Snowden, porque es cierto que hay muchos oyentes que durante esa época les pillaba pequeños y no estaban enterados de las noticias ni sabían qué es lo que había. Y bueno, el tiempo pasa. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2013 han pasado ya más de 10 años y este tipo de cosas se olvidan. Y conviene saberlas, es necesario saber la historia. Pues sin más, os dejo hasta la semana que viene. Paséis buena noche y muchas gracias por estar ahí. Chao.